Gloria al Señor. El Señor bendiga a su pueblo, que en esta hora estamos nuevamente en este momento de comunión, que a través de este medio electrónico que el Señor nos permite ahora en estos tiempos, podemos llegar a donde usted se encuentra. Vamos en esta hora a orar y vamos a entrar a un tema importante también, como lo es el matrimonio hoy. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, bendice, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia. Fortalece, Señor amado, a cada uno, Señor eterno, por nombre, que nos escucha, que nos ve, Señor amado, y permite que tu palabra entre a sus corazones, a nuestras vidas, que esa palabra sea para vida y restauración, Señor de la gloria, en el nombre poderoso del Cordero de Dios, de cada persona que nos escucha, nos ve, Señor de la gloria, y nos oye, Señor amado, en tu nombre. Gracias. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a tomar, y amigos también que nos escuchan, son bienvenidos a este momento. Vamos a tomar la palabra del Señor en el libro de Efesios y vamos a hablar en esta hora sobre el matrimonio. Pero la verdad es que el matrimonio es un tema bastante amplio y vamos en ocasiones a tomarlo y vamos a ir llevándolo en cuanto a la enseñanza de la palabra del Señor. Es importante que nosotros entendamos y que veamos esta figura que acá nos da en este capítulo 5 y versículo número 21 en adelante. Vamos a tomarlo para que veamos en una manera muy importante en cuanto al matrimonio, ¿verdad? El matrimonio, en cuanto lo vamos a ver hoy, en cuanto a su funcionalidad, en cuanto a las personas que ya están casadas, para que podamos ir viendo ese ejemplo importante que nos da la palabra en cuanto a su desarrollo. Y el cuidado que se debe de aprender a tener. ¿Por qué? Porque entrar al matrimonio es una responsabilidad, no de la esposa y no del esposo, sino de ambos. Cada quien tiene esa parte importante de responsabilidad, pero es interesante que cuando se está en esa etapa, también se entienda los procesos. Amén. Bueno, vamos a tomar la palabra del Señor. Y dice en el nombre de nuestro Señor. Capítulo 5 de Efesios y versículo número 21 en adelante. Dice: es más, sométase unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa someterse cada una a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe de someterse en todo a su marido. Mire esta parte. Esto en este tiempo, hermanos, es un tema bastante controversial. ¿Por qué? Porque si vemos este punto, la mujer ha crecido en cuanto a su libertad. Ha trabajado mucho, la mujer, le digo, a nivel social en el mundo entero. Ahora, yo no estoy en esta hora, le digo, para quitarle los derechos a ninguna mujer, por favor. Eso quiero dejarlo muy bien y muy claro. Yo no estoy aquí para llevarle censura a ningún matrimonio, ni ninguna mujer, de ninguna forma. Sino lo que estamos haciendo es enseñando lo que la palabra del Señor indica. Ahora, vamos a definir algunos puntos importantes en cuanto al matrimonio. El matrimonio, hermanos y hermanas, no es un compromiso en donde la mujer venga a tener, le digo, un yugo de servidumbre. Vamos a dejar claras esas partes. No es tampoco en donde el esposo viene a funcionar como un líder autoritario. Eso tampoco lo es. Vamos a ver, y quiero que lo vaya viendo, quiero que lo vayamos viendo todos, por favor, y que lo apreciemos. Mire la parte relativa que el Señor nos da aquí en su palabra. Y es la parte importante en esa relación de la iglesia y Cristo. Cristo no le impone nada a nadie. Lo que usted, hermano y hermana, hace para el Señor, para su Salvador, es voluntario. ¿Por qué lo hace? Porque le ama. ¿Por qué lo hace el Señor con la iglesia, que somos nosotros? Porque nos ama. Mire, dio su vida por nosotros. Entonces, como parámetro, vea ese punto. No tenemos nosotros a un Salvador en que nos esté
que nos esté liderando de una manera autoritaria. No, al contrario, es lleno de amor, de misericordia, de paz. Mire esta parte. Entonces, es necesario entender que el matrimonio es relacionado también a esta fase. Y es importante verlo dentro de estos puntos de vista. Ahora, vamos a ver algunas partes importantes. Dice el versículo 21. Es más, sométase unos a otros por reverencia a Cristo. Mire, comienza un versículo importante del que está indicando de una manera muy general para todo el pueblo, para toda la iglesia. Dice que sométanse todos unos a otros. O sea, quiere decir que no existan conflictos, que no existan problemas, sino que al someterse uno al otro, cede para que el otro, en cuanto a cierta característica que pueda estar dándose, no exista esa situación en la que pueda existir una característica de roce. Entonces es la paz a la que hemos sido llamados. Cuando entendemos que a paz hemos sido llamados, la vamos a procurar. Ahora, y esa parte en que por cuanto hemos sido llamados a paz, quiere decir esta parte, mire, y ahí entra en esta figura a tomar el Señor la palabra y dice, para las esposas, eso de estar en una situación en la que tenemos reverencia a Cristo, por lo cual vamos a someternos unos a otros sin entrar en dificultades con nadie. Para eso, para las esposas, eso significa, y usted me dirá, y para el esposo, ese también lo vamos a ver. Un momentito, ahí vamos a ir de paso en paso, porque no es que solamente vamos a hablar de la esposa, no, también del esposo. ¿Qué dice la palabra? No qué dice el hombre, no qué dice la universidad, no, qué dice la palabra del Señor. Ahora, véalo. Para las esposas, eso significa, sométase cada una a su marido como al Señor. Mire esta parte, cómo es que vamos a ir viendo, cómo es de que no suelta esta característica, mire, como al Señor. Pero aquí quiero hacer un paréntesis y quiero que vea cómo es que las personas que no tienen al Señor en su corazón se unen en matrimonio. Se unen a veces en matrimonio, aunque últimamente en los últimos años, esa parte del matrimonio casi que no se está buscando. Se está buscando esa característica en la que se pueden unir únicamente para llevar ese deleite sexual. Cuando esa parte se tiene, entonces las personas ya no están uniéndose en matrimonio, sino que lo que tienen es que lo está gobernando su deseo. El placer, que es lo que está en este mundo proliferado de una manera muy terrible. Ahora, las personas cuando se casan dentro del ambiente en el mundo entero, que no tienen el conocimiento y aún a veces dentro del conocimiento, pero que no tienen la instrucción correcta y que pueden fallar en estas características, los líderes al no instruir a su pueblo y que puedan tener entonces una confusión en esa parte, muchas personas se casan por una emoción, por un atractivo físico únicamente. Entonces, mire, cuando ese atractivo físico, esa emoción, esa pasión está ardiendo, no miran las características que están ahí, que pueden ser una dificultad más adelante. No se ve. Por lo mismo que la pasión, la emoción, le digo, el atractivo físico del momento, hace que se nuble todas esas áreas. Y entonces no se tiene una convicción, no se está utilizando la fe, sino que se está utilizando únicamente estas características que ya hablamos. Pero cuando eso termina, que es dentro de un determinado tiempo, entonces las personas comienzan a ver la realidad de las cosas. Y esas realidades son, hermano, ese carácter, muchas veces del varón, mire, o de ella. Y la palabra dice en esta relación que los dos tienen que llegar a tener una sola parte importante. Deben de llegar a ser dos en uno. Mire, se vuelve un solo carácter, se vuelve una sola decisión, se vuelve entonces un respeto. ¿Por qué? Porque no hay dos que están liderando. Y es ahí en donde vamos a ir viendo la palabra. No hay dos que están liderando, sino que cada quien, la mujer puede también liderar en su matrimonio.
La palabra dice claramente eso, solo que no lo vamos a tomar hoy, ¿verdad? Pero la palabra indica que la mujer puede liderar su matrimonio. Lo dice en el libro de Proverbios. Ahora bien, pero vamos a ver, una cosa es que esté liderando su casa, miren, en cuanto al desarrollo de su matrimonio, de su área, como esposa, como madre, si hay hijos en este caso, mire, si no, le corresponde pues las áreas en esa parte y al esposo también las suyas en la otra parte. Pero entonces, si no se ven, si no se hace este análisis, definitivamente, previamente a lo que es el desarrollo del matrimonio, definitivamente van a venir muchas dificultades. Porque se acaba la emoción, se acaba ese tiempo y comienzan a verse los caracteres de una manera muy fuerte, comienzan a chocar los aspectos físicos y comienzan a verse, le digo, ciertas áreas en las que no se querían. No se quería esa parte y comienzan a tenerse decisiones encontradas, chocando, peleando y no se afina esa parte. Cuando están los problemas no son para hacerse más grandes, sino para solucionarse, para dialogarse. Pero muchas veces no se pueden dialogar porque no se dan ese tiempo de ayuda. Entonces uno quiere a la derecha, otro quiere a la izquierda, uno quiere dulce, otro quiere amargo. Y comienzan a enfrentarse dentro de un desarrollo en el que no fortalece la relación matrimonial, sino que lo que trae es dificultad. Ahora veamos la relación en cuanto a lo que acabamos de leer. ¿Es eso lo que hace Cristo con su iglesia? ¿Acaso el Señor está por un lado y su iglesia por otro lado? Dice la palabra, ahí mismo está diciendo, Él entregó su vida por su iglesia. Mire, y la está llevando en el proceso de la santificación para presentársela a Él mismo, pura y sin mancha. Oiga, perfeccionarla. Pero ¿cómo lo está haciendo? ¿Con una imposición? ¿Lo está haciendo imponiéndole? ¿Lo está haciendo torturándole? ¿Lo está haciendo, le digo, con maltrato, varones? ¿Lo está haciendo de esa manera? No, no lo hace de esa forma. Lo hace en una característica que se llama amar a nuestros semejantes. Mire, y esa parte es la que realmente nosotros debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque dice el versículo 22 que tomamos del capítulo número 5. Para las esposas, eso significa someterse cada una a su marido como al Señor. Entonces, esposa, si usted no ama a su esposo, no va a reconocer su autoridad. Mire, eso es lo que pasa y eso es lo que hacemos nosotros todos. Porque la esposa de Cristo no es solamente compuesta por mujeres. Está compuesta por, oiga bien, por familias, hombres y mujeres. Y en esa línea vamos a ver, si hablamos de edades, vamos a ver ancianos, niños de todas las edades. Entonces, pero que todos vamos a tener un punto de equilibrio que es la familia. Pero importante ver entonces este punto. Si nosotros somos la esposa del Cordero, mire esto, hablando de la iglesia, y Él es el que hace esa funcionalidad de cubrir. Esa es la misma funcionalidad que también va a tener la esposa y que va a tener el esposo. Solamente que no pueden estar los dos a la par en cuanto a una situación en la que a veces le digo se necesita liderar. Y ahí es en donde entra ya el respeto en que la mujer va a someterse. Someterse quiere decir ser cubierta. Mire, someterse quiere decir, no, hermano, que me pegue aquí y que diga, no, ¿qué más quiere? Que no es eso. Someterse está indicando cuando usted viene a orar delante del Padre y le dice, Padre, en el nombre de tu Hijo amado vengo. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos como instrucción en la palabra. Y entonces el Padre nos atiende porque venimos en el nombre de su Hijo, quien dio su vida por nosotros. Miren este caso. Entonces, la mujer debe de aprender a tener esa capacidad de reconocer el liderazgo, el cual le ha dado Dios al varón. No ninguna sociedad, ninguna ley de esta tierra. Dios se la ha dado y Dios le ha puesto a usted, hermana, en un lugar también de honra en el que usted venga a ser reconocida en esa etapa, en esa parte como mujer que es. Ahora bien, sigamos. Y dice, mire, para las esposas, eso significa que se someta cada una a su marido, como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa.
como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, si usted ve, hermano y hermana, en este caso, realmente existe una responsabilidad. Esposo, a usted se le va a demandar, hermano, se le va a demandar una responsabilidad de un alma que se le dio como mujer, como esposa, para que no la maltratara, sino para que la amara como a usted mismo, hermano. Entonces, cuando el varón ama a su esposa, ¿qué es lo que dice la palabra en cuanto al amor? Mire. En cuanto al amor, dice la palabra del Señor que hay cosas que van a permanecer. La fe, la esperanza y el amor permanecen. Toda profecía terminará, dice la palabra, pero estas áreas permanecerán. Quiere decir que nosotros seguiremos amándonos unos a otros. Mire esta parte. Entonces, cuando vemos esta característica de amarnos, nosotros en el matrimonio debemos de aprender a entender que el amor, dice, no deja de ser nunca. Y entonces, ¿por qué dejamos de amar? Entonces, en esa parte vamos a ver de que el esposo y la esposa, ambos en la posición que tiene la mujer de sujetarse y del varón de cubrirla para que se desarrolle un buen matrimonio en la consejería, en el amor. Quiere decir entonces que cuando nosotros amamos, dice la palabra, hay una multitud de faltas que vienen a ser cubiertas, dice la palabra del Señor. Entonces, si a usted, hermano, estamos hablando varón en este momento, entonces, si usted como esposo, su esposa le comete errores, y no estamos hablando de pecado, por supuesto, no estamos hablando de falta, porque cuando la mujer falta en cuanto a su fidelidad, esto ya es algo mucho más grave y tiene otras reglas bíblicamente también hablando. Pero si está en falla de carácter, en falla tal vez de una mala expresión, el esposo lo que tiene que hacer es gobernarle en esa característica, con amor, con misericordia, ayudarle para perfeccionar esa alma. ¿Por qué? Porque usted, hermano, ha sido también llevado por el Señor a que tenga las capacidades de Cristo, mire, para su vida, para que gobierne en esa área. El Señor nos ha dado esa parte. Esposa es una parte importante que cuando se somete a su esposo en el reconocimiento de ese liderazgo dado por el Señor, esta esposa va a tener la sabiduría de Dios para tomar acciones en las diferentes áreas que se le presenten en su matrimonio, en su hogar, amando también a su esposo. De esa manera, dice la palabra, nosotros amamos a nuestro Señor y el Señor, ¿será que nos amó a nosotros? Pues yo creo que nosotros no hemos llegado a ese amor tan grande e inmenso con que el Señor nos amó a nosotros primero, porque Él dio su vida por nosotros, hermano, y nosotros no hemos dado nuestra vida totalmente por Él. Oiga, todavía muchas personas podamos tener alguna clase de reserva que no hemos entregado en nuestro corazón, hablando netamente de lo que es el matrimonio y que necesitamos caminar para perfeccionarnos en él. Dice entonces la palabra acá, Él es el Salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Versículo número 24. Así como la iglesia se somete a Cristo. Mire este punto tan importante. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe de someterse a su marido. Quiere decir entonces, volvamos al versículo número 21. ¿Qué es lo que dice? Para relacionarlo acá. Es más, sométanse unos a otros por reverencia al Señor. Quiere decir que no hayan pleitos. Entonces, si vamos al matrimonio, el Señor dice, ¿verdad? Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe de someterse en todo a su marido. Quiere decir en esta característica que no debe de entrar en una parte en donde entren a pleitear el uno con el otro. Porque entonces dice la palabra allá en el libro de Santiago, dice, dígame si no son carnales que viven peleando el uno con el otro. Entonces nos volvemos carnales. Esto es algo que es fruto de la carne. Ahora, ¿cómo debemos de solucionar esto? A través del diálogo. Cuando el Señor, mire, ve que uno de sus hijos peca, ¿qué es lo que hace? Obra en su corazón. En cuanto al gobierno de la iglesia, los líderes tienen que velar
por aquellos que están pecando. Van, y dice la palabra del Señor, miren el libro de Tesalonicenses, si alguno ha pecado, dice, vayan, oren por él, impónganles manos. Si ha pecado, el Señor les restaurará. Eso es lo que hace el Señor, restaurar. Esa es la parte varón que usted tiene como esposo, de restaurar a su esposa, de bendecirla, de amarla, para que se restituya dentro de una conducta bondadosa en la característica de lo que el Señor da, para que pueda entonces llevar esa construcción a la vida de su pareja, y pueda de esa forma ella ser cubierta y estar, en este caso, también agradada de lo que usted está haciendo como gobierno. ¿Por qué? Porque lo que cada varón tiene realmente es ese gobierno para poder tener un desarrollo de esa autoridad de que el Señor le ha dado, y que en algún momento también, cuando se presente delante del Señor, cada varón como gobierno en cuanto a lo que tuvo en su casa como matrimonio, le tendrá también que dar cuentas al Señor. O sea, no es nada más de hacerlo. Ahora, no es únicamente por llevar un tiempo de placer. No, hermano, el matrimonio requiere realmente de esfuerzo, requiere de una característica en donde nosotros vengamos a tener no solamente un propósito en el que el Señor nos da para que lo vivamos. Es necesario que tengamos una dedicación, que tengamos obediencia a la palabra, y que perseveremos en ella para que la fidelidad venga a manifestarse y que el Señor se glorifique en ese matrimonio en el que el Señor lo ha puesto a usted, hermano, y que usted como esposa venga a ser en esa característica de la iglesia. Imagínense qué ejemplo el que el Señor le ha puesto a usted, hermana, de venir a tener ese privilegio de ser llevada a compararse. Así como la iglesia se sujeta al Cordero, dice, así tú tienes que sujetarte a tu esposo. Mire qué característica más hermosa en ese caso. Bueno, es importante esta parte. Dice el versículo 25 que tomamos. Para los maridos, dice, mire pues, el versículo 21. Es más, sométase unos a otros por reverencia a Cristo. Para la mujer ya vimos características que son las que significa eso. Para el varón, hablando del versículo 21, que fue lo que tomamos, para el varón, para los maridos en este caso, eso significa tener reverencia al Cordero, para poder entonces estar sometidos también, someternos a la obediencia del Cordero a través de la palabra y poder cumplirla y vivirla. Eso también significa ame a su esposa, que es lo que venimos hablando. Mire, si usted ama a su esposa, usted no va a pleitear con ella, ni le va a lastimar, porque como Cristo ama a la iglesia y no la daña, sino que lo que hace es limpiarla, sanarla, obrando en el corazón para que la persona venga a tener esa iluminación de la palabra en su vida y su mente venga a cambiar y venga a ser renovada y restaurada. Así el varón tiene que entonces bendecir a su esposa y llevarla en el consejo para que la esposa también obedezca al Cordero, como usted, varón, está obedeciendo al Cordero. ¿Por qué? Ya en cuanto a la salvación, todos somos por igual. Pero en cuanto a familia, ahí hay un liderazgo. Y Dios lo ha puesto a usted como cabeza para que lidere. Y dice, eso significa que ame a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Cristo no viene a reprocharle a la iglesia. Cristo viene a sanarla, a salvarla, a restaurarla, a perdonarla. Mire todo esto que estoy hablando. Esto es algo importante que nosotros como pueblo del Señor vengamos a tener. Y que de esa forma hablemos entonces con nuestra esposa y esposa también con su esposo, en donde usted no venga, esposa, a usurpar a su esposo en el lugar de cabeza que tiene. Y usted, esposo, no se quede atrás para que también su esposa suba al lugar que usted tiene. No, tome ese lugar de liderazgo. Desarróllenos juntos. Bíblicamente, conozcámoslo.
Y de esa forma vamos a caminar de una mejor manera, teniendo la dirección de la palabra del Señor. Porque dice acá el 26, a fin de hacerla santa, limpia y lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Quiere decir que esto es algo glorioso. ¿Por qué? Porque es la obra que el Cordero está haciendo. ¿Quién es el que da la palabra? Él es la palabra. Y está trayendo esa palabra para santificarla y presentarse una esposa, mire, sin mancha y sin arruga. Así usted, esposo, tiene una gran responsabilidad para presentar esta mujer que Dios le ha dado como esposa, sanarla, amarla, limpiarla, restaurarla, ayudarla, bendecirla y no la descubra. Y usted, esposa, sujétese a las indicaciones que como líder su esposo también le está dando. Claro, tiene que ser también dentro de los parámetros de la palabra, porque no podemos salirnos de ahí, ni el esposo ni la esposa. Así que, hermano, por favor, sigamos adelante, que el Señor los bendiga a todos, por favor. Ya sabe entonces lo que la palabra dice. Usted puede seguir leyendo este capítulo y dice claramente, ¿verdad? Pero yo digo esto, dice en la parte final, en la parte más adelante, dice, pero yo digo esto en relación, oiga bien, hablando del misterio de Cristo y la iglesia. Pero ahí llevamos nosotros esa parte en cuanto al matrimonio. Amén. Que el Señor lo bendiga, que el Señor lo fortalezca y que el Señor le dé fuerzas para poder caminar en el matrimonio y de esa forma ser de bendición, no solamente para ustedes, sino para otros más. Porque en estos tiempos difíciles esto está faltando. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Cordero, oramos a ti, Señor amado, para que bendigas a tu pueblo, a tu iglesia, Señor amado, y aún a aquellos que no conocen, pero que están entrando, que quieren hacerlo, que quieren conocer tu palabra, Señor amado, Padre eterno, obra en sus almas y que te conozcan y que, Señor eterno, puedan tener la dirección de lo alto para que ellos también puedan entrar a ese conocimiento. Los que ya están, Señor de la gloria, dentro de un desarrollo matrimonial, bendícelos y fortalécelos, anímalos y esfuérzalos para que haya, Señor de la gloria, esa parte en cuanto al propósito, la dedicación, Señor de la gloria, y que se persevere dentro de la fidelidad que tú tienes para tu pueblo, Señor amado. Bendícelos, bendícenos a todos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y nos miramos en la próxima ocasión.